Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida y los saludo con muchísimo gusto. Esto es Salud y Deporte. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando por favor el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy, debilidad visual y ceguera. A nivel mundial, hay aproximadamente 2.200 millones de personas que tienen alguna deficiencia visual, siendo los errores de refracción no corregidos y las cataratas las principales causas. Se estima que 1.000 millones de quienes padecen problemas de visión podrían haberse evitado. Las personas mayores de 50 años son las que presentan mayores problemas visuales. En los menores de edad que viven en países de ingresos bajos, las cataratas congénitas son una de las principales causas de deterioro de la visión. En aquellos con ingresos medianos es la retinopatía del prematuro. El impacto en la vida personal, profesional y económica de un país es muy grande debido a los problemas visuales. En el deporte, muchas y muchos atletas nos han demostrado que sin importar la dificultad, se pueden lograr grandes cosas. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todas y todos los atletas que participaron en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Gracias por poner una vez más en alto el nombre de México. Y hoy nos acompaña a la distancia desde Puebla la atleta paralímpica Diana Laura Coraza Castañeda, quien ha participado en los Juegos Paralímpicos Río 2016 y también en Tokio 2020 en diferentes pruebas de velocidad. También ha competido en Qatar y en Londres. ¿Cómo estás, Diana? Hola Jorge, muchas gracias, muy bien y está muy padre esta invitación. Gracias por estar con nosotros, Diana. Y también a la distancia, en la Ciudad de México, nos acompaña el profesor de judo Hilario Ávila, Premio Nacional de Deportes 2016, Premio Universitario del Deporte de la UNAM en el mismo año, presidente de la Asociación de Judo de la máxima casa de estudios. También es entrenador de Eduardo Ávila y Lenia Rubalcaba, a quienes ha llevado a ganar en los Juegos Paralímpicos Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, un total de nada más y nada menos 7 medallas entre ambos. ¿Cómo estás, Hilario? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias por estar aquí con nosotros. También saludo con mucho gusto a Agustín Aguilar Martínez, médico cirujano, especialista en medicina de la actividad física y deportiva. Ha trabajado en el Comité Paralímpico Mexicano, también en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. Actualmente es coordinador de evaluación morfofuncional en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la CONADE. Además es jefe de terapia respiratoria en el ISSSTE Tláhuac. Él es médico del multimedallista y campeón paralímpico Eduardo Ávila. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y estar aquí con nosotros. Y como siempre, es muy importante sus preguntas para nosotros. Vamos a escuchar la primera de ellas en este programa. Hola, soy Elizabeth González y mi pregunta es: ¿qué tipo de debilidades visuales existen? Agustín, inicio contigo. ¿Qué tipos de debilidad visual existen? ¿Qué le puedes contestar a nuestro público? Bien, hay diversos tipos de debilidades visuales, va a depender de dónde esté el problema. Hay debilidades visuales que van hacia la córnea, la parte anterior del ojo, hay debilidades visuales que están afectadas por la presión del ojo, como el tipo glaucoma, hay algunos problemas que están en la retina, que es la parte posterior del ojo, pero también hay algunas debilidades visuales que están involucradas las vías aferentes, o sea, la vía que va del ojo hacia el cerebro puede estar entrecortada, o también en la corteza visual, que es justo donde se engloba todas estas señales y se codifican, también podemos tener aquí. Entonces, es muchísimas las debilidades y las cegueras o las formas de ceguera que podemos llegar a obtener. Por eso siempre va a ser importante cuando se detecte o se tenga como esta sensación de que algo está pasando con la vista, ya sea propia o la de algún familiar, siempre acudir rápidamente a un médico o un especialista para que pueda determinar si hay algún problema justamente con la vista. Hilario, ¿tú cómo te diste cuenta? Porque bueno, ya lo comentábamos, eres además de entrenador, padre de Eduardo Ávila, uno de los íconos del deporte paralímpico en nuestro país. ¿Cómo te diste cuenta de que Eduardo tenía una debilidad visual? Bueno, esto sucedió en la escuela cuando inició su etapa primaria. La maestra nos comentó que su aprovechamiento era bajo, que no ponía atención, que tenía problemas para poder
asimilar las enseñanzas que daba la maestra, pero nunca nos comentó que había un problema de visión. Entonces, preocupados por esto, su mamá fue al médico con Eduardo, y el médico fue quien se dio cuenta que tenía un problema de visión. Ahora, ¿cómo fue esa causa, este problema? ¿Cómo se generó? Pues bueno, estábamos jugando en un catre elástico y lamentablemente Eduardo cayó del catre elástico y se golpeó la cabeza. Parece que esta lesión o este accidente fue lo que provocó que tuviese después una situación que provocó la lesión en su globo ocular. Sí, y lo mismo, ¿no? Que comentábamos. Muchas veces, sí, puede ser por nacimiento o por algún accidente, es lo que puede ocurrir. Y siempre estar muy al pendiente, e incluso en las escuelas es donde, como bien lo comentabas, Hilario, donde nos podemos dar cuenta y los maestros se pueden dar cuenta de que algo está sucediendo. Por eso es importante también esta atención que tienen todos los maestros en las escuelas, porque a veces en casa también se nos puede ir algo de lo que está ocurriendo, ¿no? En tu caso, Diana, platícanos un poco sobre ti y qué pasa contigo, y también ahorita entramos un poco en el tema deportivo. Bueno, pues, yo nací con glaucoma en ambos ojos, entonces pues realmente pues sí he tenido como el problema del primer día de mi vida. El glaucoma pues es una enfermedad que no tiene cura y es degenerativa, entonces yo podía ver como un poquito, o sea, colores y cosas así, pero pues obviamente el tratamiento y todo eso, en el intento como de que pudiera recuperar un poquito de la visión y todo, pues fue como contraproducente, y pues como a los 8 años o algo así ya dejé de ver totalmente. Y me imagino que tus padres también ahí fueron fundamental en tu desarrollo, en tu crecimiento, y obviamente no fue un momento sencillo, y menos pues para esa corta edad, ¿no, Diana? Sí, la verdad, bueno, ellos me platican que pues estaban como tratando de tener un bebé, pero pues no podían por diferentes circunstancias. Entonces yo soy la primera de todos mis hermanos, y pues sí fue como un poco difícil la parte de que tenían la ilusión de tener un bebé, pero que yo nací con una enfermedad ya después pues sería una discapacidad, ¿no? Entonces, pues como asimilar eso para, pues nadie está preparado, nadie espera que su hijo tenga alguna discapacidad, y pues creo que la diferencia está en cómo le haces frente a eso, de que, ok, sí es una discapacidad y es un problema y todo, y a lo mejor ya no tiene cura, pero pues vamos a ver qué se puede hacer con lo que tenemos, ¿no? Y entonces pues me apoyaron muchísimo, y creo que son muy valientes, y pues estamos aquí. Y para ti, ¿cómo ha sido todo este proceso, Diana? ¿Y en qué momento crees que tú ya lograste superar? No sé cuál fue el sentimiento, cuál fue la sensación en el momento que tú pierdes la vista totalmente. ¿Cómo has logrado superarlo y en qué momento dijiste, así va a ser mi vida y así tengo que continuar, y le diste la vuelta a la página? Bueno, como es una discapacidad, o sea, desde nacimiento realmente, pues sí, yo pensé que así veía todo el mundo, ¿no? Así como yo vivía de chiquita, así de súper niña, 3, 4 años, y yo pensé que así todos veían. Entonces realmente nunca ha sido como difícil en la parte de aceptar la discapacidad. Creo que es como algo con lo que nací y me siento muy feliz como soy. La parte más complicada creo que fue cuando empecé a ir a una escuela convencional, y entonces pues me di cuenta, sí, totalmente de la diferencia, y creo que fue como en ese momento en el que entendí que yo no veía igual que los demás, que no era cierto que así veían todos y que todos eran como yo. Y entonces pues ahí es cuando empiezas como a darte cuenta de las diferencias, y pues es como que muy cierto esa frase de que a veces la discapacidad no es la que tú tienes, sino la que está pues afuera, ¿no? Todas las cosas que te limitan, y así fue como pues yo me di cuenta que sí era diferente, y que pues tenía que pues aprender a hacer muchas cosas,
porque muchos también me decían que no podía y así, ¿no? Entonces, esa parte fue como, ok, sí soy diferente y eso fue como, pues difícil de asimilar cuando tienes como 8 años y no entiendes pues nada de la vida todavía, ¿no? Y ahora hasta en Juegos Paralímpicos has estado. Así, de esa forma, de esta forma has superado, ¿no? Agustín, ya comentaba Diana la enfermedad que ella tiene, glaucoma. ¿Nos puedes platicar un poco más acerca de qué es y por qué no hay una cura como tal? O sea, ¿por qué es tan complicada esta enfermedad? Claro. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma a grandes rasgos es una enfermedad que hace que aumente la presión del ojo. En la parte anterior del ojo se está generando líquido. Esa presión por X o Y situación no se absorbe y se empieza a acumular más líquido de lo habitual. ¿Qué hace esto al globo ocular tener mucha más presión? El nervio óptico empieza a llegarle menos sangre. Al llegarle menos sangre, eso involucra a que cada vez este nervio se esté como muriendo poco a poco. Entonces, por eso fue lo que sucedió con Diana. Veía algo, pero al momento de que le sigue llegando cada vez menos sangre a ese nervio óptico, pues al final de cuentas llega el momento en que ya no funciona ese nervio, y entonces ya no hay transmisión de lo que está viendo el ojo con lo que se tiene que llevar hacia la corteza. Es muy difícil, muchas veces también va a depender de qué tipo de glaucoma es. Muchas veces de los más graves es los que son de nacimiento, pero hay veces que hay otros glaucomas que se pueden producir en el transcurso de la vida, y hay diferentes severidades. Hay unos que a lo mejor pudiéramos retrasar poco a poco este problemita con algún medicamento, pero si no se controla desde un principio, si no se tiene un buen diagnóstico desde un principio, pues ya lo perdido no se puede recuperar, ¿no? Claro, siempre haciendo la invitación justamente a dar el seguimiento con los médicos y también actuar de forma rápida, ¿no, Agustín? Porque si no, muchas veces ya no va a haber marcha atrás. Hilario, antes de ir a la pausa, ¿cómo explicarle a un niño, nos comentaba Diana, ¿no? 8 años, aunque de nacimiento fue así, pero a los 8 años pierde totalmente la vista. En tu caso, ¿cómo le explicaste, Eduardo, que iba a tener que vivir toda su vida de una forma un poco diferente a los demás? Fíjate que antes de que nos diéramos cuenta de la situación que tenía con la visión Eduardo, pues lo trataban un poco diferente a los niños. Como era algo torpe esos movimientos, pues los chicos tenían pues, algo de burla contra él. Afortunadamente, su visión se pudo corregir un poco usando lentes. Pues bueno, básicamente el problema con Eduardo no fue que tuviera que usar lentes o que tuviera un problema de habilidad visual, sino es el entorno de la sociedad, como bien lo decía Dianita, ¿no? El asunto no es que tú tengas un problema, sino que la situación se refleje en una sociedad que no está preparada para entender los problemas o las limitaciones, digamos así, de las personas que no cuentan con una visión como el resto de las personas convencionales. Entonces, por ahí hubo que tratar la situación con Eduardo. Afortunadamente, el problema de la visión, pues bueno, corrigió muchos elementos el usar lentes. De hecho, se sentaba ya hasta delante del grupo y de esa manera pues ya podía tener más atención para lo que enseñaba la maestra. Y deja decirle también que el deporte ayudó también mucho a Eduardo. Él tiene un físico ahorita, excelente, el muchacho. ¿Sí? Entonces, ahora es de admirar a Eduardo, pero en ese momento era un chico muy delgado y algo tímido por la misma situación de su problema visual. Y justamente al regresar de la pausa, Hilario, continuaremos platicando de cómo ayuda justamente el deporte a todas las personas que tienen una debilidad visual o una ceguera, porque seguramente nos podrás platicar tú y también Diana y también Agustín, que están muy cerca de quienes padecen estas enfermedades, cómo les ayuda el deporte para salir adelante. Y bueno, los hemos visto triunfar tremendamente en muchos lugares. Y vamos a hacer nuestra primera pausa. Quiero recordarles que pueden sintonizar este programa, además de en su televisión, en canal14.tv y en mxplay.tv. Al regresar, escucharemos más preguntas de nuestro público sobre debilidad visual y ceguera. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte. Vamos a escuchar la segunda pregunta de nuestro público sobre el tema de este día. Hola, mi nombre es José Sendejas y mi pregunta es:
¿Cómo se puede ayudar a una persona con discapacidad visual? Hilario, inicio contigo. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que tiene discapacidad visual? Bueno, te comentaba en el caso de Eduardo, él tiene una debilidad visual. Sus campos visuales están muy, muy reducidos, aunque si tú lo ves como de frente, lo verás como una persona convencional, sin problemas, pero él tiene un problema para poder ver hacia los lados. Entonces esto le ha permitido, pues de alguna manera, representar el judo mexicano en el deporte adaptado. Y como yo soy entrenador de judo en la UNAM, pues desde muy pequeño lo llevé a que entrenara judo conmigo ahí en el ex reposo de atletas. Afortunadamente él aceptó el reto de aprender judo y mira, después de algunos años, pues él pues demostró su calidad como competidor. Y deja comentarte también que hay un chico que se llama Abraham Ortiz, que él representa a Jalisco. Él es un ciego total, entonces para él ha sido también muy, muy importante el que se haya desarrollado dentro del deporte, porque eso le ha permitido una forma de vivir también. Lamentablemente los espacios para poder encontrar actividades remuneradas para unas personas con discapacidades, en el caso de una persona con ceguera total, pues son escasas. Y esto, Abraham, y él es padre de 2 hijos, pero esto, el judo le ha permitido, a través de los apoyos económicos que da la CONADE, una forma de vida, pues que le ha permitido pues continuar con el deporte y de también mantener su nivel de vida de forma que les pueda dar a sus hijos lo que necesitan para un día a día. Esa es la forma en que hemos podido ayudar con el deporte. Y bueno, eso es mejor que tener a un hijo entre 4 paredes y tenerlo encerrado sin que pueda desarrollarse y que pueda hacer alguna actividad. Yo le pediría a los padres que, por favor, me estoy adelantando en el tema, pero le pediría a los padres que les permitieran a los hijos, pues, darles oportunidades de vida. Eso sería todo. Claro, y Agustín, desde el punto de vista médico, sin ser médico solamente la mayoría de la población, pero ¿cómo puede ayudar la gente a las personas que tienen una debilidad visual? Bien, lo más importante es, como bien dijo hace un momento el profe Hilario y Diana, el problema muchas veces no es ellos, el problema es la sociedad, es incluirlos. O sea, muchas veces estas personas que tienen una debilidad visual, una ceguera total, son mucho más eficientes que personas que no lo tienen. Yo he visto, tenemos en el Paralímpico un fisioterapeuta que es ciego total y muchas veces es más eficiente que algunas personas que no pueden viajar solos, que no pueden hacer sus cosas solos, que necesitan ayuda para todo. Lo más importante es eso. A final de cuentas normalmente tienen cuerpos normales, son cuerpos convencionales. Lo más importante es incluirlos, no hacerlos menos y hacer que se hagan sus actividades, como dice el profesor Hilario, ¿no? Mientras más los incluyamos, más hagan deporte como si no tuvieran prácticamente nada, eso les ayuda mucho más a estar intentando incluirlos de una forma alterna. Claro, y Diana, muchas veces cuando nosotros vemos a una persona con debilidad visual o una persona ciega, intentamos ayudar, aunque muchas veces no necesitan nuestra ayuda. ¿Consideras que las personas deberían ayudar a las personas ciegas para algo en especial, para cruzar la calle, para algo, o esperar a que se pida esa ayuda? Porque muchas veces no se está requiriendo, pero uno intenta ayudar y entorpece más la situación. Yo creo que, pues sí, es como muy importante como empezar a cambiar como toda nuestra forma de ver a los demás, no necesariamente por una discapacidad, siempre está como la parte de que tú haces cosas diferentes bueno, al final yo creo que es la discapacidad a lo que te lleva, ¿no? A hacer las cosas de una manera distinta, pero al final buscas el mismo resultado. Entonces, pues yo creo que esa es como la única diferencia en el proceso, pero estamos como muy acostumbrados a lo normal y si no es normal y si no es como el estándar, entonces está mal, ¿no? Pero de ahí yo creo que la mejor forma de ayudar es como siempre preguntando. El hecho de que se acerquen, necesitas ayuda sin hacer algo antes, ¿no? Porque a veces eso como que pues o nos asusta o no sé, nos descontrola, lo que sea, y es a veces contraproducente, ¿no? Pero creo que la mejor forma es siempre preguntando lo que sea, necesitas ayuda o cómo te ayudo para esto, y nosotros les diremos si necesitamos ayuda y si la necesitamos, de qué manera, ¿no? Y muchas veces se adelantan a hacer cosas de que
te agarro, te llevo, no sé, hay como situaciones que a veces pues no son las mejores. Entonces, creo que es eso, siempre el primero preguntar, es tan sencillo como acercarte a saludar, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Sí o no. Y sí, ¿en qué te puedo ayudar? Y de Claro. ahí pues creo que se desencadenará todo lo demás. Bueno, Si me permites comentar algo más, por claro, favor. claro. Mira, yo he tenido trato con las personas ciegas y lo que me he dado cuenta es exactamente lo que comenta Dianita. No es ir y acercarse y hacer algo por ellos sin que ellos te lo pidan. De hecho, en la primera instancia es no llegar y tomarlos, sino acercarte a ellos. Ellos te van a tomar por el hombro, te van a tomar por el codo y ellos van a pedirte qué es lo que hay que hacer. Es decir, nos hace falta más educación para saber cómo es el trato con las personas que tienen por este caso, la ceguera total. No es acercarse, tomarlos de la mano y guiarlos, no. Es acercarte a ellos. Ellos te tomarán del hombro, si lo consideran, te tomarán del codo o se acercarán a ti para que los guíes. Claro. Pero nunca anticiparte a alguna acción que ellos pidan. Siempre esperar a que ellos nos den la pauta para ayudarlos. Sí, porque digo, se agradece, ¿no? Esa ayuda, pero hay que saber cuándo realmente tenemos que dar esa ayuda y creo que queda muy claro. Primero hay que preguntar en qué se puede ayudar. No hay que aventurarnos a, como dice Diana, ¿no? Que llegan y te toman del brazo, de la mano. Hay que esperar a que ellos nos digan si necesitamos ayuda, porque muchas veces, como bien dice Diana, ya están pues muy acostumbrados a vivir de esta manera, ¿no? Entonces no necesitan en la mayoría de las ocasiones ayuda de absolutamente nadie. Diana, quiero tocar un poco el tema deportivo. Ya nos platicaba un poco Hilario de cómo le ha ayudado el deporte a Eduardo. ¿Tú cómo empezaste? ¿Cómo decidiste integrarte en una disciplina deportiva? Bueno, pues justamente por la razón de la discapacidad, yo estudié los primeros 2 años de la primaria en una escuela de educación especial, pues para aprender braille y, no sé, técnicas de orientación y todo eso, ¿no? Y ahí también pues invitaron a mi papá a que me inscribiera pues a algún deporte que se practicaba pues ahí en la escuela, ¿no? Y entonces conocí así varios deportes específicamente para personas con discapacidad visual, pero pues de todos los deportes el que más me gustó fue el atletismo, ¿no? Entonces lo empecé a practicar un poco como para poder tener esa interacción con más personas, porque a veces sí, el tener una discapacidad pues sí es un poco aprender a tener la seguridad en ti mismo, la orientación, esta parte de poder desplazarte sin miedo, el hecho de poder platicar o hablar con más personas, y a veces no es como un proceso tan sencillo, ¿no? Pero pues el deporte al principio fue como una terapia y como una parte en la que yo pudiera, pues más que nada como moverme más libremente. Y pues nunca pensé que pues esa parte de lo recreativo me llegara a competir a lo más alto. Y eso fue como un proceso, pero empecé por esa razón. ¿Cómo fueron esos inicios en el atletismo? Porque debe ser muy complicado. Caminar sin ver es difícil. Si en algún momento alguien lo ha intentado, es bien complicado. Ahora, correr, ¿cómo fueron estos primeros entrenamientos? Porque seguramente hubo muchas caídas y bueno, debes estar levantado y por eso has llegado a participar en diferentes partes del mundo. Pues yo empecé a correr cuando tenía 7 años. Pues todo lo hacía como recreativo y me gustó mucho porque el entrenador que teníamos pues obviamente era especialista en trabajar con niños y también que todo el grupo teníamos discapacidad. Entonces pues ahí me di cuenta o me enseñaron que yo podía correr con un guía y esa persona me iba a llevar por el carril y me iba a llevar pues no sé, por el camino donde tendríamos que ir y todo. Y pues fue un poco como empezar a soltar muchos miedos, ¿no? De que te vas a caer o de que algo te va a pasar, lo que sea. Y así pues empecé a correr y la verdad es que creo que también es un poco como una coincidencia de la vida, no lo sé. Pero pues me empezaron a decir, ¿no? Que tenía como ciertas habilidades para hacer algo específico, ¿no? Como la velocidad y cosas así.
Entonces ya después fue como un proceso con un entrenador que me dijo, tú puedes hacer esto y empecé mi proceso como cualquier otro atleta, desde competencias estatales, nacionales y así fui como escalando los niveles, pero al principio pues sí, el hecho de que tengamos un guía pues fue como de tienes que aprender a correr con alguien y tienes que aprender a coordinarte y tienes que aprender a confiar en esa persona y tienes que dejar todo como en sus manos, pero también tú tienes que concentrarte en hacer tu deporte lo mejor que puedas. Entonces creo que fue difícil aprenderlo y darte cuenta de que lo puedes hacer, pero pues al mismo tiempo fue como muy emocionante, muy retador y lo disfruté muchísimo. Y lo sigues disfrutando, eso se ve muchísimo, Diana. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Antes quiero invitarles a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx y @soyjorgerubio_p, utilizando por favor el hashtag Salud y Deporte. Al regresar conoceremos cómo se juega el deporte más popular de México de forma adaptada. Vamos en Salud y Deporte. Vamos a conocer cómo se juega el deporte más popular de México de forma adaptada. Amigos, desde la Magdalena Michuca, aquí afuera. El deporte más popular de México y el mundo, el fútbol, tiene diferentes modalidades. Una de ellas, el fútbol 5 para ciegos o débiles visuales. Este deporte ayuda a mejorar la orientación, el dominio del cuerpo y la técnica. Esto nos permite desarrollar más la ubicación espacial, desarrollar habilidades para coordinarnos con nuestros compañeros, saber en qué punto de la cancha estamos, hacia dónde vamos, en dónde está el rival, para poder dirigirnos hacia donde tenemos que ir y no chocar de manera peligrosa, ya sea con los compañeros, con los rivales o con las tablas que circundan la cancha. Se juega a 2 tiempos de 25 minutos en una cancha con las dimensiones similares a las del fútbol de sala. La pelota no sale, no hay fuera de lugar, son 5 futbolistas por equipo, pequeños cambios, pero la misma pasión. El fútbol lo tengo en la sangre porque mi familia son futbolistas, todos practican el fútbol. Entonces cuando yo escuchaba que jugaban, pues me interesó mucho. Obviamente pues yo no podía jugar con ellos porque no veía, pero pues aún así me integraba. Ya después cuando entré a la primaria escuché que se podía jugar con una pelota de plástico que me introducían balines y bueno, pues así es como empezamos a jugar. Ya conforme fui creciendo conocí este deporte se llama fútbol 5, consta de 4 jugadores ciegos en cancha, el portero que es convencional, es decir, ve bien. Los ciegos deben llevar un antifaz. El antifaz, la intención del antifaz es que no haya ventajas, porque hay ciegos que son ciegos totales y ciegos que son ciegos parciales. Pero, ¿cómo saben en dónde se encuentra el balón? Se juega con un balón, el balón es sonoro, el balón tiene tapitas introducidas dentro del balón y a la hora de que va rodando se va escuchando. El pase que es perfecto para Memo, lo puede controlar, ir hacia adelante, tiene la posibilidad, Memo le puede pegar, el tiro que va a la pared. El guía, con el que cuenta cada equipo, puede orientar a los futbolistas sobre la ubicación de la portería, dando golpes en los postes. El fútbol para ciegos y débiles visuales es una de las tantas disciplinas que forman parte del deporte adaptado. Espectacular, qué buenos goles ahí vimos y las narraciones también espectaculares de nuestros compañeros. Hilario, ¿qué peligros hay al practicar un deporte como el fútbol, el judo o el atletismo al no ver bien o al no ver absolutamente nada? En el caso del fútbol, es un deporte donde hay posibilidades de lesionarse mayores que en el judo o que en el atletismo o que en la natación. Y esto porque son muy aguerridos los jugadores, entonces cuando van tras el balón, pues obvio que como no ven o traen los ojos tapados para quedar en igualdad que los demás compañeros, como lo dijo este jugador, pues algunas veces hay choques de frente. Entonces, ¿qué provoca estos choques de frente? Pues muchas veces que golpean las cabezas, a veces golpea la cabeza con el pómulo, con la ceja, y se abren estas partes de la cara. Entonces es muy expuesto y peligroso el jugar ese deporte,
pero no le quita la emoción, no le quita el gusto por practicarlo. En el judo, a pesar que es un deporte de combate, pues no estamos tan expuestos como en un partido de fútbol donde tienen que enfrentarse y van corriendo y se chocan de frente. Y eso es muy, muy común. En el caso de la natación, pues bueno, siempre hay un guía, un tocador, que le llaman tocador, en los extremos de la alberca para que les toquen con una pelotita y un bastón para avisarles que ya llegaron a la orilla de la alberca. Y de esta forma, pues frenarse o hacer el giro de campana para que puedan continuar con la natación y evitar que se puedan golpear en alguna parte de su cuerpo. Y el atletismo, pues siempre que un ciego total debe estar acompañado de un guía, siempre. Un ciego total no puede estar solo en la pista. Y no por problemas de él, sino porque hay más personas que están utilizando el área y bueno, hay por ejemplo lanzadores que están entrenando y esto pues en algún momento puede ocasionar un accidente. Si no hay alguien que le avise al ciego total, pues que están lanzando un disco, una jabalina, un martillo, una bala. Entonces esas son las situaciones en las que se pueden exponer. Y hay un deporte más que es exclusivo de los ciegos, que es el goalball. Bueno, este deporte tampoco no hay muchas lesiones. Igual hay golpes que se dan contra el piso, contra la duela cuando intentan evitar un gol. Pero bueno, son menores las lesiones, pero al fin y al cabo es parte del deporte. En el judo, tú entrenas tanto atletas que pueden acudir a unos olímpicos como pueden ir a unos paralímpicos. Es decir, convencionales y adaptado. ¿Qué tan diferente es un entrenamiento de judo convencional y de judo adaptado? ¿Es muy diferente o es prácticamente igual? Es prácticamente igual. La preparación la hicimos el reposo de atletas de Ciudad Universitaria. Entonces, te digo, hay un chico que es ciego total, que se llama Abraham. Pues bueno, él necesitaba un guía para poder estar dentro del tatami a la hora de hacer calentamientos y desplazamientos. Tiene que estar apoyado en una persona que ve para que pueda moverse libremente en el tatami. Después, como el deporte hay que sujetar solapa y manga para poder iniciar la lucha o los entrenamientos, pues bueno, esto ya no limita a un ciego de una persona convencional. Es decir, pueden hacer las mismas acciones. Sin embargo, la pedagogía, a la hora de la enseñanza, sí hay muchas limitaciones y hay que mostrarle de otra manera muy diferente que a un convencional los ejercicios o las técnicas. Por ejemplo, un convencional es muy fácil haciendo la demostración, pero para un ciego total hay que explicarle e irle palpando la parte del cuerpo que quiero que mueva o que quiero que desplace, que quiero que pongan más atención. Obviamente que las instrucciones verbales también son muy importantes. Y Agustín, tú también estás muy, muy metido en el deporte paralímpico. ¿Cuáles serían las principales lesiones en los atletas con debilidad visual o con ceguera? Bien, como bien decía el profe Hilario, va a depender del deporte. Habitualmente fútbol, como dijo, son traumatismos porque al final de cuentas, si bien la pelota tiene un cascabel, los sujetos no están con nada que se escuche. Ellos tienen que hablar, tienen que decir que se acercan y entonces hay muchos traumatismos. Además de que es fútbol, en el fútbol también puede haber golpes, patadas por llegar a destiempo. Básicamente todo lo demás, mientras no haya colisiones, como son cuerpos convencionales, a final de cuentas las lesiones son prácticamente las mismas, a menos de que haya una caída, por ejemplo, en el atletismo, pero en todo lo demás, si es de judo, pues prácticamente tienen las mismas lesiones que tiene un judoka. Los de atletismo, los corredores, los lanzadores, prácticamente tienen las mismas lesiones porque, como bien decía el profe Hilario, los entrenamientos son prácticamente iguales, nada más hay algunas pequeñas modificaciones que se hacen para que esta pedagogía pueda funcionar y para que ellos puedan entender algunas cuestiones del deporte o de la técnica, pero al final de cuentas las lesiones son prácticamente lesiones de convencionales. Todo lo que involucra tanto judo, atletismo, voleibol, son lesiones de convencionales, ¿no? En tu caso, Diana, te ha tocado seguramente. Creo que no he conocido a un atleta que no se haya lesionado. No sé si tú vayas a hacer el caso. No, al contrario. Sí, pues al principio quizás sí hay como momentos en los que te caes porque estás aprendiendo, porque no haces bien el ejercicio, pero pues es la fase como más complicada, ¿no? Ya después, pues sí, justo como dice el profe, las lesiones son las mismas de cualquier otro que practique el deporte y los entrenamientos se vuelven ya totalmente pues iguales que de cualquier otro deportista, ¿no? Entonces,
¿Qué te ha pues por pasado la a discapacidad ti? no me ha pasado como que gran cosa, pero pues sí, las lesiones por el deporte, por la intensidad, por pues el nivel del entrenamiento, sí, pues no sé, esguinces, pues las contracturas que son como el pan de cada día, algunos desgarres o micro desgarres y cositas así que pues son propios de la exigencia que tenemos para competir. ¿Pero ninguno de gravedad que te haya evitado asistir a alguna competencia? No, ninguno de gravedad. Algunas lesiones que han tardado así como unos 3, 4 meses en recuperarme por a lo mejor no tener la atención adecuada o pues simplemente a veces tienes que continuar entrenando a pesar de la lesión. Entonces cumples con tu compromiso de competir en las condiciones que puedas, pero pues también tienes como el riesgo de que esa lesión sea un poco más grave después y entonces la recuperación por lo tanto es un poquito más tardada, pero realmente siempre vamos aprendiendo a cuidar y a conocer nuestro cuerpo para evitar todo eso y pues justo trabajamos con los fisioterapeutas, con los médicos, en parte para prevenir y también para tratar algo que vaya pasando. Y muy importante este equipo multidisciplinario con el que cuentan todos los atletas de alto rendimiento como tú, Diana. Vamos a hacer nuestra última pausa. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Al regresar escucharemos sus opiniones sobre debilidad visual y ceguera. Estamos de regreso en Salud y Deporte. Vamos a escuchar sus opiniones sobre debilidad visual y ceguera. Creo que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad no están privadas de hacer ejercicio. Hay muchos casos de éxito en el deporte y que a veces resulta mucho más sorprendente que el de una persona en total salud. Pues es vital porque mantener nuestro organismo en buenas condiciones de salud pues ayuda en todos los aspectos al cuerpo, ¿no? No, considero que no hay la difusión suficiente para estas personas que tuvieran capacidades diferentes. Mayor difusión en pancartas, así en la misma televisión. Yo creo que hay gente que no está ni siquiera enterada que puede participar y que quizá tienen esta idea que simplemente por tener esta capacidad diferente no son partícipes. Para las personas con discapacidad, o sea, creo que está muy limitado en México, o sea, tanto en los servicios públicos como o sea, creo que en todos los aspectos, no hay una difusión ni en qué recursos hay para ellos, no hay una difusión qué es lo que pueden hacer y no hay una difusión de lo que hacen. Yo siempre he dicho que el término de pobrecitos no vale aquí, sino que son personas que han superado sus problemas, que enfrentan la vida con valor y eso es vital, vital para ellos y para la sociedad porque nos dan un ejemplo de perseverancia, ejemplo de tesón y de valor. Simplemente me parece que es la actitud lo que los hace diferentes. No tendrían por qué ser, o desde el punto de vista de quienes tenemos las capacidades, las mismas capacidades, pues son signo de admiración porque si yo las tengo y no lo logro, ellos que son personas admirables de que también lo logran y no los hace, pero para nada diferentes, ¿no? Somos iguales. Gracias, como siempre, por sus opiniones. Hilario, ¿por qué crees que los medios de comunicación difunden menos el deporte paralímpico? Pues yo estoy convencido que hace falta una mayor cobertura mediática del deporte adaptado y básicamente esa que no hay patrocinios, no hay forma de generar ganancias para los patrocinadores. Ellos ven el fútbol profesional, por ejemplo, como una arca para hacerse de dinero y hacerse de fama y estas cosas. En el deporte adaptado, a pesar de que hay deportistas de mucha calidad y de mucha trascendencia, no solo en México, sino en el país,
pues no los ven, no se acercan a ellos para ofrecerles patrocinios y de esta manera pues darlos a conocer con la sociedad. Son muy pocos en este momento las empresas que tienen interés por patrocinar a los deportistas. De hecho, a un deportista, en este caso del deporte adaptado, pues ya hasta que son figuras es cuando se acercan a ellos. Claro. En el caso de Eduardo, igual, ahorita Adidas está muy cerca de él. En el caso de Línea Rubalcaba, Citibanamex también está muy cerca de ella ahora, pero ya que han logrado triunfos, ya que lograron varios resultados a nivel mundial y que ya son conocidos en el medio, pues es cuando empiezan a darse cuenta que hay deportistas que no son convencionales, que son del deporte adaptado, que tienen calidad y que también pueden llamar a seguirlos. Es decir, ahorita hay la cuenta de Instagram, por ejemplo, y Eduardo Lenia tiene muchos seguidores. Claro. Dianita también tiene muchos seguidores en Facebook. Yo la sigo, de hecho, cuando hace publicaciones en el Facebook. Entonces, básicamente esa es mi opinión. Sí, muy importante también, o sea, este apoyo de todos los patrocinadores para que justamente desde antes se dé este apoyo, ¿no? Que haya una especie de bolsa, ¿no? Para apoyar a todos los atletas del deporte adaptado, porque sí, tal cual, sí es complicado en el deporte convencional, es mucho más complicado todavía para el deporte adaptado, porque justamente hasta que no lleguemos a verlos ya en los Juegos Paralímpicos es donde vienen los apoyos, ¿no? Entonces, o retiran incluso los apoyos en los primeros 3 años del ciclo olímpico y después ya viene otra vez. Entonces, sí es como también el llamado, ¿no? Que hay que hacer a todos los patrocinadores y a todos los que quieran apoyar de alguna forma al deporte adaptado. Creo que es el momento para hacerlo y de levantar la voz, ¿no? Justamente porque sí falta muchísima difusión. Y también algo que falta, desde mi punto de vista, tal vez, Agustín, es esta cultura de revisión, esta cultura de cuidado que se debe tener de todas las personas. ¿Crees que falta eso en México o crees que sí tenemos un país en donde la gente normalmente va, se revisa y podría evitar incluso llegar a un escenario de que avance la debilidad visual? Por supuesto, no. En México no tenemos esa cultura del autocuidado. Sí hay a lo mejor algunas propuestas para empezar a revisar o consultas de sanos, pero a final de cuentas no se tiene. Y lamentablemente, sobre todo algunas patologías que ocasionan debilidad visual o que llegan a ocasionar ceguera, van muy poco a poco. Entonces, uno no se da cuenta o esta persona no se da cuenta que va empeorando poco a poco, porque casi no da molestias. Lo vimos con Eduardo, ¿no? Eduardo podía ir perdiendo poco a poco los campos visuales y hasta el momento que ya se hizo muy evidente fue cuando se vio. Es difícil tener esta cultura de querer estarse checando. Y si no se hace a tiempo, como les dije, sobre todo en glaucoma o algunas retinopatías, sobre todo en México tenemos mucho problema de diabetes. La diabetes también genera que haya debilidad visual o ceguera porque daña la retina. Entonces, si no se tiene esto de una revisión constante para saber cómo está la salud ocular, pues definitivamente cuando ya se encuentra algo, cuando ya se detectó algún problema grande, es difícil retroceder, ¿no? Sí, claro. Diana, hablando de los espacios, de los lugares donde puede hacer ejercicio, practicar algún deporte, ¿tú consideras que en México faltan espacios para el deporte adaptado en general? Híjole, es una pregunta como muy, muy compleja. Yo creo que los espacios los hay y no necesariamente tendría que haber como espacios para las personas con una discapacidad y la visual tampoco. Yo creo que hace falta tener pues esa cultura de que un lugar puede servir para todos, sin importar como las condiciones físicas, ¿no? Y pues eso pasa como en cualquier lugar, no solamente en los espacios deportivos, que no están bien planeados, que la infraestructura es súper limitante y que a veces pues es esa falta de empatía o de educación, de que últimamente se han hecho como muchas, no sé, políticas públicas en las que obligan a las empresas o a los que construyen, pues, que dejen espacios con ciertas medidas y todo eso, ¿no? Pero a veces, pues la gente piensa que, o sea, que no existen o que se hacen como nada más a lo loco,
y terminan pues destruyendo como esa parte que se hizo como pensando en la accesibilidad para otras personas, ¿no? Como las líneas que están en las banquetas que sirven para el bastón, pues mucha gente pues las tapa, las quita, construye sobre eso mismo. Y entonces eso realmente es como la problemática en muchos casos, y es lo que limita. A veces tienes que depender de alguien para llegar a tu centro de entrenamiento porque las banquetas son súper inaccesibles, porque te encuentras con cantidad de objetos, de basura, de cosas así. Y eso es lo que, pues, a las personas que tenemos discapacidad, es como, en lugar de aprender a moverte por la banqueta, es aprender a saltar obstáculos, ¿no? Entonces, creo que ahí es como la parte que hay que trabajar, porque creo que lugares hay y pues solamente falta que los podamos respetar y que podamos como pues, incluir a los demás y qué en importante, un mismo lugar. Qué importante lo que mencionas, ¿no? Muchas veces es como, sí, queremos ayudar un montón, pero estamos estorbando justamente en la esquinita donde tal vez hay una rampa y a lo mejor una persona en silla de ruedas no puede o tiene que arriesgar su vida porque no puede cruzar por donde puede cruzar. O los objetos, toda la basura. De verdad, hasta da pena hablar de esta situación porque es algo que debería de estar ya, ni siquiera se tendría que decir, tendría que ser ya en automático con una buena educación, que esas cosas que no se deberían de hacer. Ya para terminar, les quiero preguntar a los tres, o más bien les quiero pedir por favor que le den un mensaje, empezando contigo, Hilario, a todos los niños y niñas que tienen ceguera o debilidad visual, pero que son apasionados del deporte, que en algún momento quieren ser como Eduardo, quieren ser como Lenia, quieren ser como Diana. Bueno, si me permites, yo quisiera dirigirme más bien a los padres de familia. Ellos son los que tienen la posibilidad de cambiarles la vida y el destino a sus hijos, sobre todo en el caso de los chicos que tienen problemas de visión o que son ciegos totalmente. Les pido a los padres que se acerquen a cualquier área deportiva, o si no tienen un área deportiva, busquen en Facebook COPAME o CONADE. COPAME es Comité Paralímpico Mexicano, o la CONADE, que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, o inclusive a su servidor también se pueden acercar. Con mucho gusto yo les puedo dar las opciones, las alternativas para que sus hijos puedan practicar un deporte. Hay mucha viabilidad para poder desarrollar a los chicos en el deporte. También hay variedad en el deporte. Si no les gusta el fútbol, pueden irse al goalball, pueden irse al judo, a la natación. Hay muchos deportes que son considerados como deportes paralímpicos, en los que pueden incluirse cualquiera de estos chicos, chicas, no importa el sexo, no importa la edad. Lo importante es darles un fin a su vida, no tenerlos recluidos en un cuarto o tenerlos recluidos en una cama. Darles la oportunidad de vivir, que de verdad el deporte les cambia la vida, no solamente a ellos, a nosotros también nos cambia la vida el deporte. Como personas que somos, el deporte es una alternativa para poder buscar pues, un fin en esta vida. Entonces, mi mensaje es para los padres que por favor hagan un esfuerzo para que sus hijos puedan dirigirse a un lugar donde hay práctica deportiva. Las condiciones no son muy fáciles, van a sufrir un poquito al principio. No quiero desalentarlos con esto, pero sí advertirles que el camino no es fácil, el camino es difícil, como lo comentó Dianita cuando empezó su actividad en el atletismo, pero yo les aseguro que si tienen constancia, si son perseverantes y si tienen disciplina, yo les garantizo que van a tener un éxito en la vida. Claro, muchas gracias. Aprovechando tus redes sociales para que también te puedan consultar, ¿cuáles serían, Hilario? Hilario Ávila en Facebook, básicamente tengo esta. En Instagram también estoy como Hilario Ávila. Y yo estoy a sus órdenes también por correo electrónico, hilarioavila@gmail.com. Muchas gracias. Perfecto, Hilario. Y también el mensaje que tú le darías a los niños o niñas, Agustín, o incluso también a los padres de familia. Sí, yo también me quiero dirigir sobre todo a los dos. Una, bien, necesitamos que los chicos, los niños, sí les gusta el deporte, estén involucrados en la cuestión deportiva, pero también necesitamos que sepan que necesitan constancia, necesitan determinación y necesitan disciplina. Como en cualquier otro deporte, no nada más por decir que es un deporte de discapacidad o es un deporte de ciegos, débiles visuales, significa que va a ser más fácil. No, definitivamente tienen que tener aptitudes, tienen que tener disciplina, tienen que tener constancia, porque los entrenamientos son igual o peor de pesados que un convencional. Entonces, si están pensando esta cuestión
de que es mucho más sencillo en la cuestión de entrenamientos, o que se van a tocar el corazón los entrenadores porque tienen una debilidad visual. Definitivamente no, tienen que entrenar al 100, tienen que estar dispuestos a darlo todo, ¿no? Como cualquier otro deporte. Claro. Y el otro mensaje es para el núcleo familiar, como bien decía el profe Hilario, muchas veces se sobreprotege a estos niños. Muchas veces es no, que no vaya porque puede que le pase algo, no, que no vaya porque se puede caer, no, que no se junte aquí porque a lo mejor le sucede otra cosa. Nosotros lo vemos, y también me lo va a confirmar Diana y el profe Hilario. Los niños que están sobreprotegidos llegan a hacer el deporte, llegan con el profesor, llegan con sus compañeros y se desenvuelven de una manera totalmente diferente. Eso también les ayuda para estar mucho más conscientes de su entorno, claro, y les ayuda para poder convivir con muchas más personas. ¿Tus redes sociales cuáles son, Agustín? Dr. Aguilar iClub y Grupo Colegiado. Diana, de volada, ¿qué recomendación le puedes dar a los niños y a las niñas? Bueno, pues a los niños que se atrevan a hacer lo que más les gusta, que no importa como las condiciones que tengamos. En el deporte hay algo para cada uno y no es porque tengamos una discapacidad, es así en todo el deporte. Hay para los lanzadores que tienen otro estilo, otra forma de cuerpos, para los corredores de medio fondo, y así lo mismo se aplica para nosotros. Entonces, que siempre piensen que lo hacemos diferente algunas cosas y que en otras necesitamos ayuda y asistencia, pero que todo eso pues no nos limita a soñar. Entonces, que se atrevan a hacer lo que más les gusta, que luchen por un sueño, y pues sí, sobre todo creo que la constancia es la clave para llegar a los objetivos, porque pues no es tan fácil, claro, pero todos tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo. Perfecto. Diana, ¿tus redes sociales para que te sigan? Me pueden seguir en Instagram y en Twitter como @DianCoraza y en Facebook como Diana Coraza. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Diana, Hilario y Agustín, por haber estado aquí con nosotros, pero sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron entrar nuevamente a sus hogares. Escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx y @soyjorgerubio_p, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Recuerden sintonizarnos, además de la televisión, también en canal14.tv y en mxplay.tv. Recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos en la repetición a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.